Hola amigos de Factores de Poder. Para hoy tenía que escoger entre dos temas que en mi opinión son de importancia fundamental en el análisis político en Venezuela. Uno es el triunfo de Javier Milei en Argentina en las elecciones del día de ayer, y el otro es efectivamente la celebración de este simulacro sobre el referéndum del Esequibo que el gobierno chavista ha convocado para el 3 de diciembre. Ambos son eventos importantes. Sin embargo, he decidido que por la inmediatez, por la situación que hay y las opiniones y las inquietudes que hay sobre el triunfo de Javier Milei en Argentina y sus posibles repercusiones en el proceso político venezolano, sería un tema más apropiado para el análisis de hoy, y quedo pendiente, salvo que ocurra algún evento, algún imponderable en los próximos 7 días. Les prometo que para el próximo lunes podré presentarles un análisis sobre cómo va la campaña en el referéndum chavista por el Esequibo y qué pasó en el día de ayer, donde por lo que hemos podido constatar muy poca gente fue a votar. Jorge Rodríguez no se atrevió a dar cifras y las colas que se vieron en las fotos e imágenes en redes sociales eran de gente esperando para comprar gasolina. Pero es un tema que les prometo voy a abordar con mayor profundidad en la próxima semana. Para hoy creo que es importante examinar en base a inclusive a las preguntas que muchos de ustedes nos han formulado a Factores de Poder sobre si es posible que la dimensión, la magnitud del triunfo de Javier Milei en contra no solamente del peronismo populista clientelar que ha tiranizado a la República de Argentina durante muchos años, sino en contra de las castas políticas y económicas que han gobernado Argentina, si ese triunfo en contra de la mayoría de los pronósticos oficiales, es posible que eso se repita en Venezuela. Es posible que el efecto de Javier Milei, de alguna manera, esa onda expansiva, logre llegar a Venezuela y sea capitalizado por quien hoy es la candidata de la MUD, la candidata de esa oposición, que es María Corina Machado, quien viene justamente de ser electa, de ser seleccionada en las primarias de la falsa oposición. Ya ustedes saben por qué hablamos de falsa oposición y no es algo que vamos a repetir en el día de hoy, pero que seguramente pues va a salir en el análisis. Sin embargo, es del mayor interés tratar de entender si eso que está pasando en Argentina de alguna manera se puede repetir en la escena política venezolana. Y para este análisis yo les vuelvo a plantear a nuestra amable audiencia que uno de los criterios que nosotros usamos acá para este tipo de análisis son criterios eminentemente políticos. No son descripciones que hacemos de un problema o no son las opiniones que yo pueda tener sobre ese problema y mis deseos personales de que algo ocurra en determinada dirección. La gran diferencia que hay entre el análisis que tratamos de presentar a ustedes hoy y los que hemos presentado en otras oportunidades con lo que hacen otros analistas políticos es que se pierde de vista que dentro del contexto político hay una diferencia sustancial entre lo que es el Estado como régimen político, como sociedad política, con sus instituciones, y lo que es el gobierno como parte del Estado. El gobierno en un contexto en el cual se ejercen funciones también de carácter político y administrativo, pero que son dos instituciones que, aunque se conjugan, son completamente diferentes. Entonces, lo que hemos visto es que la mayoría de los análisis que se hacen sobre la situación de Venezuela, lo que hacen los encuestadores y estos analistas políticos, algunos convencidos de que esa es la manera de hacer el análisis político, otros, atendiendo a agendas de propaganda, se enfocan en plantear el problema, la realidad, la dialéctica que se está dando en Venezuela como una crisis de gobierno, solamente analizando ese segmento que es solamente una parte de un contexto mucho más amplio, que es el Estado, que es el régimen político. Por eso es que los análisis que hemos presentado acá ante ustedes no se parecen en absoluto a lo que hacen otros analistas políticos, porque ellos parten de premisas completamente diferentes. Y para esto, para entender qué es lo que acaba de pasar en Argentina
y qué es lo que podría ocurrir en Venezuela, tenemos que regresar nuevamente a ese principio básico, que es una distinción entre el régimen político, entre el Estado y el gobierno. En Argentina estamos en una situación en la cual hay un Estado nacional argentino donde aún pueden operar instituciones. Cuando hablamos de instituciones nos referimos evidentemente a las Fuerzas Armadas, nos referimos a la Administración de Justicia, a un poder legislativo, a un sistema jurídico legal que todavía está en condiciones de operar y de ofrecer garantías para que el disenso dentro de esa sociedad argentina pueda ser correctamente arbitrado de acuerdo a unas reglas de juego que son respetadas por todos. En este caso, para ponerle nombre y apellido, que son respetadas por los que se denominan peronistas, oficialistas, que en este momento acaban de ser derrotados, pero también, por supuesto, por quienes son parte de la oposición a ese peronismo. De manera que acá estamos en una situación en la cual Argentina todavía cuenta con instituciones sobre las cuales ese régimen político permite que el país pueda funcionar. Hay problemas sumamente graves, hay problemas estructurales, hay problemas inclusive que afectan a las instituciones del Estado, pero la gravedad de esos problemas no han afectado, por lo menos todavía, no han afectado por ahora, lo que es la estructura fundamental del gobierno, del Estado, donde están todas estas instituciones que están articuladas y donde las contradicciones tienen un contexto en el cual pueden ser correctamente dirimidas. Hay, por ejemplo, una decisión, la de ayer justamente, el triunfo de Milei, que no fue desconocido por la gente del gobierno. Por supuesto, vendrán unas jugadas políticas dentro de las instituciones del Estado, en la calle, para oponerse a Milei. Esa es otra discusión y seguramente tendremos que hacer un programa solamente para analizar el caso de la situación política en Argentina. Por ahora, lo que nos interesa es remarcar la idea que se entienda que a la hora de establecer las posibles implicaciones de lo que acaba de ocurrir en Argentina y lo que está ocurriendo en Venezuela, hay que entender que estamos hablando de dos países que no solamente son diferentes por un contexto jurídico, político, histórico, sino que estamos frente a dos países con una diferencia fundamental a la hora de hacer el análisis político. La diferencia es justamente de que mientras en Argentina hay instituciones, hay un clima social inclusive que permite que esta situación se pueda dirimir a través de los canales jurídico-políticos establecidos. Por oposición a ello, en Venezuela estamos frente a una situación completamente diferente. Lo que hay en Venezuela es una situación en la cual estamos no frente al Estado Nacional venezolano, lo que hay es el Estado chavista. El Estado chavista ha tomado control de todas las instituciones. Entiéndase que estoy hablando del Estado chavista, no del gobierno de Nicolás Maduro. El Estado chavista conformado, como ya ustedes lo saben muy bien, por la Administración de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Electoral, las Fuerzas Armadas, el Poder Legislativo y todo este tinglado que le permite al chavismo operar, burlarse de la voluntad popular, darse el lujo de ir a elecciones y imponer los resultados, de manera que aquí es donde comenzamos a ver cómo estamos frente a dos contextos completamente diferentes. En Venezuela no hay un poder electoral que pueda garantizar que la opinión de los ciudadanos va a ser respetada. No hay instituciones, por ejemplo, que permitan ese nivel de disenso. ¿Quién podría pensar? Y acá es donde entramos entonces a manejar, digamos, los materiales que están disponibles para este análisis. Y es, ¿quién podría pensar ingenuamente que el gobierno de Nicolás Maduro, ¿verdad?, o el Estado chavista van a organizar una elección para entregarle el poder a María Corina Machado? Hemos dicho que el cuestionamiento, y esta es la parte que los analistas pierden de vista, cuando comienzan a hablar del caso venezolano como si estuviésemos en una democracia formal o material, donde las cosas funcionan más o menos en forma normal. Hay inclusive algunos analistas que dicen, bueno, es que sí, los chavistas han abusado del poder y hacen algunos fraudes. Y acá también se pierde de vista que cuando hablamos del fraude electoral,
dentro del Estado chavista no nos referimos solamente a que hagan trampa a la hora de contar los votos. Es toda esta estrategia articulada. El fraude comienza desde el momento en que se inhabilitan candidatos, desde el momento en que se habilitan otros candidatos, desde el momento en que el gobierno o el régimen chavista usa sus recursos para apoyar a algunas opciones de la falsa oposición y para contrarrestar a otras. Hay fraude cuando, por ejemplo, lo vimos en el 2015, parte del fraude electoral es cuando, para corregir una falla del propio sistema electoral chavista, el Tribunal Supremo de Justicia emite una decisión anulando una Asamblea Nacional que le era desfavorable. Hay fraude electoral cuando el régimen chavista, que no podía contar con esa Asamblea Nacional dominada por la falsa oposición en el 2015, se inventa una Asamblea Constituyente para suplir el poder legislativo con el cual no podía contar. Hay fraude electoral, por ejemplo, cuando hay todo un sistema perverso que está vinculado al sistema patria, al carnet de la patria y las cajas CLAP, donde a las personas que no votan abierta y públicamente por el chavismo se les niega. Y todas estas cosas que hemos visto puestas en conjunto. Hay fraude electoral, por supuesto, cuando tenemos un Consejo Nacional Electoral que prácticamente son los subalternos del régimen chavista. De manera que no hay condiciones para una elección transparente, no hay garantías para una elección en términos de pulcritud, que se vaya a respetar el resultado, y por eso es que hemos dicho que es una ilusión pensar que el régimen chavista va a llegar al punto de tomar decisiones que van en contra de su propio interés de seguir en el poder. Entonces, esto ocurre en Venezuela y no ocurre en Argentina, porque a diferencia de Argentina, Venezuela carece de instituciones que den esas garantías. Cuando ustedes leen las declaraciones de los dirigentes de la falsa oposición, ustedes tienen que percibir el tono todo depende de lo que el chavismo resuelva. Si el chavismo decide habilitar a María Corina Machado, pues ella será candidata. Si decide que no, pues no será candidata. Y entonces el chavismo pone el ritmo de cómo se está dando esa danza, porque él tiene el poder para hacerlo. En esas condiciones es muy difícil, es imposible prácticamente, en principio, y ahora voy a explicar la excepción, que en Venezuela se produzca un triunfo de María Corina Machado que emule o que de alguna manera reedite lo que acaba de pasar en Argentina. Celebramos lo que pasó en Argentina porque ya ahí hemos podido constatar de que la opinión de la gente se expresó y hubo instituciones que fueron capaces de recibir la decisión de la mayoría y que esa decisión fuese respetada. Lamentablemente ese no es el caso de Venezuela. Todos los que escuchan estos programas saben perfectamente que no hay, un clima en el cual se vaya a respetar la decisión de la gente. No hay duda. Cuando se hace cualquiera de ustedes puede hacer una encuesta en la calle y no se exagera. No es exagerar cuando uno concluye y puede constatar que más del 90% de la gente, donde hay chavistas y no chavistas, rechazan al régimen chavista, rechazan al gobierno de Nicolás Maduro. Si hubiese la posibilidad de ir a una elección transparente en Venezuela, no hay la menor duda de que el chavismo no podría lograr más del 10%, porque ha sido tan brutalmente atroz lo que ha hecho el chavismo, que hasta los propios chavistas, me refiero a la gente de la base chavista, siente vergüenza de decir que son chavistas. Muchas de ellos votaron en la primaria de la falsa oposición. Entonces, lo que está en discusión en Venezuela y lo que no se puede perder de vista, lo que está en juego no es el cambio de gobierno. Y por eso, siempre que queremos identificar a un opositor que trata de engañar con su discurso, o a un opositor que no entiende para qué intereses está trabajando, o simplemente a un falso opositor, son aquellos que centran el discurso en atacar a Nicolás Maduro y al gobierno de Maduro, y todo es Maduro, pero dejan intacto al régimen chavista, al Estado chavista, a su constitución, a todas sus instituciones, porque tienen la ingenua esperanza, la ilusión que de alguna manera, por ejemplo, esas Fuerzas Armadas chavistas
van a suscribir un resultado que sea en contra del régimen. Hace unos minutos les decía que hay unas posibles excepciones, no se puede hacer un análisis en términos absolutos, y sí, hay la única manera que este tipo de ingenua esperanza podría tener algún asidero es que surjan contradicciones dentro del propio régimen chavista que permitan tomar las medidas para que se inicie un proceso de ruptura, de resquebrajamiento o de implosión dentro del régimen chavista. De lo contrario, no existe, digamos, la posibilidad, la fuerza para tomar una decisión de decir, bueno, sí, vamos a darle a María Corina Machado la posibilidad de que pueda competir. Porque el clima que hay hoy día en Venezuela, y con esto no voy a disminuir la calidad ni los méritos del liderazgo de María Corina Machado y lo que ella puede representar para la gente que ha votado por ella. Pero es que en realidad el descalabro chavista ha sido tan grande que cualquiera sea el nombre que ponga la oposición para competir con Maduro en unas elecciones transparentes le ganaría fácilmente al chavismo, porque a ese punto de desesperación hemos llegado. De manera que lo que está en juego en Venezuela, a diferencia de Argentina, lo que está en juego es dirimir quién mantiene el control del poder político. Esto quiere decir quién mantiene o quién va a disputar el control del Estado. En este caso nos referimos al Estado chavista con todas sus maquinarias y con todas sus instituciones, y de quienes tratan de presentarse como una alternativa, hay que admitirlo, hay que reconocerlo, luchando en contra de toda esa articulación, de toda esa maquinaria que no se va a quedar, no va a jugar un papel neutral, sino que hará todo lo posible, y con esto no voy a exagerar, hará todo lo posible para inclusive declararle la guerra a Guyana si es necesario, con tal y que eso produzca efectos en la política interna, bien sea para suspender las garantías constitucionales, bien sea para suspender los derechos políticos, suspender o posponer las elecciones. Pero el problema en Venezuela es que estando el poder político, el poder del Estado en manos del chavismo, es muy difícil esperar que haya o que exista la posibilidad de una solución institucional. Para la próxima semana les prometo, de ser posible, un análisis con más detalle del impacto que podría tener el referéndum sobre el Esequibo en la dinámica política que está tratando de impulsar el chavismo. Y por supuesto les agradezco las críticas, las opiniones, los comentarios que ustedes puedan hacer a este video, porque esto pues nos ayuda a seguir mejorando la calidad de estos análisis.